Hola, Alfredo. Oye, Buenos días. mira, quería empezar esta conversación, pues, a ver, proponiéndote que nos contaras un poquito en qué consiste la actividad de vuestra empresa, porque, en fin, yo tengo entendido, y así se conoce, que claro que vosotros trabajáis a partir del reciclaje de residuos, de la reutilización de los desechos, eh, en crear nuevos elementos que sirven a las ciudades. En definitiva, pues podría ser el concepto mismo de la economía circular, en darle nueva vida a aquello que nos sobra, ofreciendo soluciones y al mismo tiempo solucionando un problema que es el de los residuos. No sé si responde bien a vuestra actividad. Sí, de alguna manera lo hace. Nosotros nacimos en el año 2005 y desde entonces hemos estado haciendo economía circular a pesar de que en aquel momento no se le llamara de esta manera. Y la idea fue, en principio, nacimos como una empresa que pretendía reunir en un único punto materiales o productos reciclados para el sector de la construcción, pero rápidamente nos dimos cuenta de que era mucho más interesante desarrollar, diseñar, desarrollar y hacer productos propios para las ciudades utilizando los residuos que las ciudades generan. Es decir, que rápidamente nos reconvertimos y en el año 2008 ya instalamos nuestro primer producto, el separador Zebra, que es el emblemático de la empresa. Sí. En ese caso fue en Barcelona. Y sí, realmente de alguna manera lo que hacemos es cerrar el círculo. Tenemos la idea de que aquellos residuos que generan las ciudades, los servicios de las ciudades, las municipalidades, las industrias y demás, pueden volver a las propias ciudades transformados en productos que solucionen problemas. Nosotros nos orientamos a las calles de las ciudades, justamente. Y luego, aparte, esos productos esos productos se reutilizan, esos desechos se reutilizan, se convierten en elementos útiles que consiguen hacer, en fin, la vida más amable, más agradable, pero me planteo si al mismo tiempo luego esos mismos productos podrían tener una nueva vida, o sea, una tercera oportunidad. Nosotros trabajamos en este ámbito. Tengo que aclararte que la empresa tiene dos áreas antes de pasar una es la de desarrollo de productos para las ciudades y la otra es de consultoría pura y dura para empresas que tienen residuos diversos que también están buscando soluciones circulares para ellos. Nosotros nos concentramos en trabajar en residuos plásticos en este caso, ¿no? En residuos plásticos que son los que transformamos en productos para las ciudades. Los plásticos tienen la virtud de que en general son reciclables. Por lo tanto, nuestros productos sí se recogieran en el momento en que ya su vida útil hubiera terminado y se devolvieran a la fábrica, podríamos reintegrarlos nuevamente en el proceso productivo. De hecho, nosotros este servicio lo ofrecemos en España. Es decir, no lo podemos hacer cuando son mercados distantes, pero sí en España ofrecemos el servicio de que si un municipio en un momento determinado decide que aquellos productos que nosotros les suministramos en su día ya han cumplido su vida útil, si nos los llevaran a la puerta de la fábrica, nosotros los aceptaríamos a coste cero y podrían ser reintegrados nuevamente en el proceso industrial. Esto no sucede con todo tipo de productos, pero en el caso de nuestros productos sí. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos nuestros productos a partir del ecodiseño y una de las claves del ecodiseño es que los productos sean reciclables. Has indicado una palabra que creo que es clave, que es el diseño. Creo que vosotros se le da, o al menos se le quiere dar mucha importancia al diseño en la medida en que se pueden cumplir tres puntos a la hora de ofrecer un producto, que es tanto la funcionalidad del mismo como concederle la belleza que nos hace la vida más agradable a través del diseño, y con esos dos elementos al generar riqueza, ¿no? O sea, no sé si son los tres elementos o las tres patas de una manera de trabajar.
Definitivamente, la palabra diseño es transversal a nuestra empresa porque piensa que parte ya ya no solo del producto, parte del material. Tú tienes, nuestros productos han sido todos ecodiseñados, han trabajado en ellos diseñadores externos de la empresa y diseñadores en plantilla. Piensa que somos una pyme de 11 personas, de las cuales 3 son ingenieros en diseño. Es decir, que somos una empresa que hace diseño de manera intensiva. Y diseñamos no solamente el producto, sino también el material. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho, hay 3 patas en esto. Hay una envolvente que tiene que ser atractiva para el producto, evidentemente, pero ese producto, en el caso nuestro, es un producto que tiene que estar en la calle y tiene que estar, pero en la calle nunca mejor dicho, directamente al ras del suelo y en contacto con el tráfico. Por lo tanto, esa belleza exterior tiene que ser también, ir de la mano también con un comportamiento adecuado a esas condiciones. Y eso requiere de un diseño de estructura interna, no solamente de estructura externa visible. Y finalmente, todo esto tiene que ser con un producto que sea competitivo en el mercado, ¿no? Y esa presencia en la calle nos facilita la vida, nos hace una vida más segura, o en fin, por el tipo de producto del que ha mencionado. Nos hace, pero la sociedad tiene ya asumido el valor que todo eso comporta y el hecho de que el diseño le añada ese factor de belleza o de aproximarnos a realidades más agradables. Bueno, depende de quién sea el interlocutor. Evidentemente, aquí tenemos un tema de sensibilidades. Hay técnicos municipales para los cuales cualquier pieza está bien y hay técnicos municipales que se van a inclinar más por una pieza que tenga una belleza exterior y que sea cuidada. Nosotros trabajamos sobre la base del ecodiseño, del diseño, los principios del diseño para todos o diseño universal y de la visión cero, es decir, cero accidentes. ¿Esto qué significa? Que nuestros productos, por ejemplo, no tienen cantos vivos. Un pequeño detalle, pero que es importante a la hora de poner un producto en la calle. Un poco también para la gente que nos está escuchando, ¿de qué productos estamos hablando? Exacto, sí, le Estamos quería hablando preguntar de ejemplos. separadores de carril bici, por ejemplo, elementos que permiten, todo el mundo ya, más con la explosión de COVID, que ha hecho que aparezcan cantidad de carriles bici en todas las ciudades que antes no los tenían. Estos son elementos separadores que segregan el tráfico de motor o tráfico motorizado de lo que son las bicicletas, o plataformas para mejorar la accesibilidad en las paradas de bus. Es decir, son unas plataformas que son como puzzles que se montan rápidamente y que permiten hacer que los autobuses no tengan que hacer maniobras para acercarse al bordillo y permitir el ascenso y descenso de los pasajeros. Y en todo esto hay diseño, diseño y diseño. Entonces, el diseño, por lo que apunta, se convierte en un valor añadido o tiene un valor en sí mismo que se hace necesario hoy ante los nuevos conceptos del diseño de las ciudades. A ver, yo no voy a hablar en general, voy a hablar de mi empresa. Para mi empresa es uno de los pilares sobre los cuales está basada. Es decir, trabajar con un diseño que sea un diseño funcional, que sea un diseño que cumpla con las condiciones del ecodiseño, ¿no? Desde, por ejemplo, desmaterialización. Dice que, pero a ver, vamos a ver, tu producto es un producto muy concreto, no es un producto que se pueda transformar en un servicio como tal. No, pero mi producto puede ser un separador de carril bici, puede ser muy pesado o muy liviano. Si lo estoy haciendo más liviano, lo estoy desmaterializando. Es decir, ya solamente este concepto ya es un concepto importante, porque no solamente me permitirá que tenga menor huella ambiental, sino también que me permitirá que luego un operario que lo tiene que manejar lo haga con más facilidad y con menos daño para trabajar en la calle en el momento de instalarlo o desinstalarlo. Es decir, estamos hablando de un elemento que ya no es
accesorio, es decir, vamos a poner el diseño porque es un elemento accesorio. No, 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 no. Vamos a diseñar nuestras piezas pensando que quizás de un buen diseño dependerá que se puedan fabricar correctamente, en primer lugar, y que luego puedan competir satisfactoriamente en el mercado. ¿Por qué? Porque todo eso es valor para la pieza que nosotros ponemos en la calle. Con esto que acaba de explicar, tengo la impresión de que, claro, lo que se va consiguiendo, no sé si hay mucho camino ya recorrido o queda mucho por recorrer, es a lo mejor cambiar el concepto que se suele tener del diseño como algo meramente del territorio decorativo, sí, bueno, del territorio decorativo, para pasar hacia una concepción de esa funcionalidad que a su vez genera riqueza. Definitivamente, y por eso la palabra diseño tiene es una palabra mucho más amplia de lo que se le suele, del significado que se le suele atribuir. Como decíamos, nosotros tenemos que diseñar la pieza, pero también tenemos que diseñar el material con el que va a ser construida. Y eso también es diseño, aunque es un diseño diferente, porque es lo que tú dices, normalmente se tiende a asociar el diseño a elementos decorativos. Y aquí no estamos hablando de decoración, estamos hablando de productos que su competitividad en el mercado, entre otras cosas, va a depender del diseño, cuán intensivos en diseño sean, tanto por su aspecto exterior, más o menos bellos, sino también por su funcionalidad. No sé si nos puede hablar de cifras o de valoraciones que puedan ayudar a describir la importancia que tiene esa simbiosis de los tres elementos que estamos hablando, de esas tres patas que hablábamos al principio. Hay datos, hay estudios que hablen de hasta qué punto nos mejora más o menos contar con los tres elementos sin prescindir de ninguno. No, yo los desconozco. Creo que ahí hay un estudio, ahí hay un campo que no está trabajado. Yo simplemente puedo hablar a partir de nuestra empresa. Nosotros en este momento somos una empresa que hemos trabajado en los últimos 10 años con más de 250 ciudades. Hemos construido o ayudado a construir más de 480 kilómetros de carril bici con separadores fabricados por nosotros. Hemos adaptado más de 500 paradas de autobús en más de 250 ciudades de todo el mundo. Hemos contribuido a desviar de los vertederos alrededor de 3.000 toneladas de residuos plásticos y evitado alrededor de 6.000 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. Esos son datos concretos, pero no desconozco si hay estudios que vinculen el efecto o cómo se comporta en el mercado un producto que tiene más o menos diseño. Pero tal vez sí que se conozca la apreciación por parte de la sociedad, de los ciudadanos. Se descubre en la vida cotidiana que se valora este esfuerzo del que usted habla. Yo pienso que sí. Vamos a ver, en general los humanos somos proclives a descubrir la belleza en las cosas y por lo tanto un producto bien diseñado es un producto que funciona bien. ¿Cuántas veces nos pasa que cuando intentamos abrir algo y no podemos o tal, decimos, ¿quién habrá sido el diseñador que hizo esto? O nos servimos el té y el té se derrama de la tetera. Decimos, por Dios, ¿dónde está el diseñador? Pues esa es la parte mala, pero también hay que ver todo aquello en lo que el diseñador ha participado y ha funcionado bien, ¿no? Es decir, debo reconocer que nosotros estamos más sensibilizados hacia el tema del diseño porque lo comprendimos desde el primer día y lo introdujimos en nuestra manera de funcionar y de trabajar desde el primer día. Pero yo creo que es algo que va a más y que se aprecia mucho. Y se aprecia mucho especialmente la conjunción también de
diseño y tecnología. Esa es la formación de los ingenieros en diseño. Eso fue un gran paso también, pasar del diseño industrial también al ingeniero en diseño, en donde hay como diría, un matrimonio muy útil entre lo que es la concepción del producto y lo que es cómo ha de funcionar ese producto después en la vida diaria y cómo se ha de fabricar, porque ese es otro tema. No solamente es diseñar una envolvente guapa, sino, como decíamos, que esa envolvente guapa se pueda fabricar, que haya un material adecuado para hacerlo y que el producto final cumpla, o sea, funcional, cumpla con todo aquello que se espera de él luego cuando tiene que bailar en el mundo real. Dice que se está extendiendo, que cada vez hay más conciencia por estas cuestiones. ¿Esto significa que en los últimos años se ha avanzado mucho o que se vislumbra en un horizonte, no sé si medio o largo plazo, que se avanza en esa dirección? No, yo pienso que sí, que hay una percepción de que se avanza en esa dirección y que pocas empresas que pongan productos en la calle pueden ser inmunes al hecho de no incorporar el diseño y el ecodiseño, mejor dicho, en este caso. No nos olvidemos que estamos en un contexto de diseño, pero de circularidad también. Claro. Por lo tanto, la economía circular prácticamente no concibe que podamos diseñar un producto si no lo estamos ecodiseñando, es decir, teniendo en cuenta todos los principios sobre los que se basa el ecodiseño en el momento de hacerlos, ¿no? Desde, como decía, la desmaterialización, el uso de materiales reciclados, la reciclabilidad al final de su vida útil, la modularidad, la flexibilidad, la facilidad para empacarlo posteriormente, es decir, todos aquellos elementos que contribuyen a que la huella ambiental del producto, no solamente cuando se fabrica, sino también cuando se utiliza y cuando llega al final de su vida útil, sea la mínima posible y conseguible. Entonces, los pasos que se van dando hacia adelante ya hablan de la extensión o del convencimiento del interés por la economía circular. ¿Es esa lo que se observa? Yo siempre digo que en realidad se habla más de economía circular de lo que se hace, pero nosotros afortunadamente somos una empresa que sería de decir aquello de a Dios rogando y con el mazo dando, en donde nosotros desde el momento en que estamos atravesados por el tema del material reciclado, desde el principio hasta el final, y que estamos imbuidos de los principios de la economía circular pues, y del ecodiseño, pues creemos que sí, que nosotros estamos alineados con esto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Economía circular son muchas cosas. Economía circular, lo sabemos, hay vectores como el agua, la energía, los productos, los residuos, pero habría que añadir una que es el diseño también, en este caso el ecodiseño. Y no sé si nos puede hablar de más ejemplos de proyectos que han desarrollado o de en qué campos están trabajando ahora, si tienen, no sé si puede adelantar algo. Sí, nosotros, por ejemplo, estamos siempre probando nuevos materiales, nuevos residuos. ¿Por qué? Porque en el tema de los residuos también se necesitan 3 elementos para que una historia llegue a buen puerto. El primero es, si tenemos un residuo, que lo tengamos en cantidades suficientes y con una composición más o menos estable en el tiempo. Porque si se va a transformar en una materia prima, esas son condiciones básicas para que lo sea. Ese es un punto. El otro punto es que dispongamos de una tecnología probada y en funcionamiento que nos permita utilizar ese residuo como una materia prima. Y finalmente, si tenemos el residuo y tenemos la tecnología, tenemos el residuo a mano, quiero decir, y tenemos la tecnología,
que el producto que podemos hacer con ellos sea competitivo, es decir, que el mercado lo acepte por calidad y por precio. Entonces, si no se dan esas tres condiciones, prácticamente no tenemos nada. Necesitamos que esas tres condiciones se den y que sea el mercado el que tire de todo esto. En una época hubo la idea de que el material reciclado tenía que estar subvencionado, y en algunos países de hecho lo está. En algunos países de hecho el gobierno paga para que las empresas utilicen materiales reciclados a partir de residuos. Pero aquí no sucede así y es el mercado el que tira de ello. Y realmente nosotros estamos siempre probando nuevos materiales. Nuestra idea es tener una gama amplia. De hecho, ahora hay una línea que le llamamos cero, porque las piezas están fabricadas a partir del rechazo de las plantas de selección de envases. ¿Esto qué significa? Las plantas de selección de envases reciben todo lo que es el contenedor amarillo, pero hay un residuo de ese contenedor que es una mezcla de plásticos diversos que nadie quiere, son los patitos feos, que normalmente van a vertedero o a incineradora, y nosotros hemos desarrollado una línea de productos que llamamos cero, que están fabricadas con ese material. Eso nos obligó a rediseñar las piezas. La estructura interna tuvo que cambiar. Y aquí hubo otra inyección de diseño, manteniendo la forma exterior, pero cambiando la estructura interna de la pieza para que el nuevo material se adaptara y el comportamiento exterior de la pieza fuera exactamente el mismo que el que hacíamos con otro tipo de residuos antes. Entonces, prácticamente, por lo que expone, prácticamente sería reutilizable, no sé si todo o casi todo lo que desechamos. Bueno, esto hay que poner, vamos, si hay empeño por buscar ahí soluciones que caminan por la vía de la circularidad, hay más opciones todavía por explorar. Por supuesto, un residuo nuevo es siempre una oportunidad. Eso no significa, como comentaba hace un momento, que vamos a llegar a un final feliz. No, porque, insisto rápidamente, cantidades, tecnología y competitividad del producto una vez fabricado. Pero sí, cada residuo merece al menos la oportunidad de ser estudiado y analizado para ver si se le pueden encontrar nuevas aplicaciones. Esto uno dice, bueno, muy bien, esto ya está resuelto. Sí, pero es que resolvemos uno, pero aparece otro. Esto es como la historia de Mickey y en Fantasía cuando rompía las escobas, ¿no? De cada astilla de escoba aparece una escoba nueva. Pues aquí nos encontramos con la misma situación. Cada vez la industria avanza y desarrolla nuevos materiales, que aquí sí, yo a la industria en general le haría un guiño diciendo, cuidado, cuando diseñes un nuevo material, piensa luego cómo se va a reciclar ese material. ¿Por qué? Porque si no es empezar de cero cada vez. Pero sí, ya desde el momento en el que desarrollamos el material, sabemos que ese material es potencialmente reciclable, ya estamos avanzando mucho y estamos pensando en el final de vida del producto. Es decir, cuando la vida útil de ese producto llegue a su fin, ya sabemos que ese material se va a poder reciclar en algún proceso industrial para luego transformarse en otro material y tener una segunda vida. Y otro punto importante también, el upcycling, que es que nosotros conseguimos, por ejemplo, con el residuo de las plantas de selección de envases, hacer un verdadero upcycling, es decir, darle un salto al material que salga de ser un patito feo y se transforme en un cisne, de manera que haya mejorado mucho la calidad, el valor añadido del producto final que ponemos en el mercado. Y situándonos en la óptica del consumidor, ya sea individual o sea un consumidor colectivo, como sería una ciudad, se valora el hecho de que coincidan en el producto esos tres elementos de los que llevamos hablando todo el tiempo, la funcionalidad, el diseño y que a su vez es generador de riqueza, pensando que además viene
de la solución a un problema de la sociedad, como son la gestión de los residuos? No siempre, no siempre. Lamentablemente, en muchos ayuntamientos lo que sigue mandando es el precio. Por lo tanto, si a veces se compite con otras piezas, se tiende a ir a la más barata sin hacerle demasiadas preguntas. Y eso es algo que sí que debería cambiar en nuestra sociedad. Es decir, porque evidentemente no es lo mismo un tipo de pieza que otro tipo de pieza, no es lo mismo el tema de la circularidad implica también cercanía, es decir, el hecho de producir con residuos locales o por lo menos del territorio del país en un lugar y que luego esos vuelvan a las propias ciudades. Eso sería el ideal, ya, ¿no? De cerrar el círculo. Los residuos que una ciudad genera que puedan volver a la misma ciudad. Pero quizás eso es demasiado, es mucho pedir, ¿no? Pero, pero ya digo, yo creo que aquí todavía nos queda mucho por avanzar en lo que es la concientización de que el precio es importante, evidentemente, pero no puede ser el que mande siempre. ¿Y las futuras generaciones tienen esperanza en que las próximas generaciones ya vayan asumiendo esa cultura que conduce a la circularidad? Bueno, yo lo veo así, ¿por qué? Porque lo veo en los niños que conozco, que están mucho más concienciados quizás que sus propios padres sobre los efectos que tienen las cosas que los humanos hacemos sobre el entorno, sobre el medio que nos rodea, sobre el medio ambiente en general, ¿no? Yo en ese sentido sí que soy optimista, en tanto y en cuanto veo que las generaciones nuevas vienen cargadas en su mochila, traen una serie de chips que nosotros no tuvimos en su momento, tuvimos que aprenderlos en el camino. Entonces, en fin, cabe pensar que ya se asume el residuo, el diseño y el residuo junto con el diseño transformado como un valor para la sociedad. Empieza ya ese... Yo quiero creer que sí, y de hecho nosotros hacemos docencia con ese tema, a través de nuestra empresa y de nuestras historias que contamos en nuestro blog y en redes sociales y demás. Hacemos docencia en el sentido de que el residuo es un recurso, que es algo muy manido, que ya se dice mucho, pero nosotros lo hacemos realidad. Y muchas otras empresas como nosotros también lo hacen. Es decir, nosotros no hemos consecuentes. Es decir, desde el momento cero, desde el minuto cero, hemos trabajado siempre con residuos y vamos a seguir haciéndolo. Y no sé si hay más campos en los que a lo mejor usted, dentro de la ciudad, porque claro, usted habla de elementos pues, de seguridad y tal, pero hay más campos en la ciudad que podrían ser, en las ciudades que podrían ser pasados por este tamiz de, por ejemplo. Definitivamente, hay todo un espacio de la ciudad que es donde estamos desarrollando ahora la nueva generación de productos nuestra, que es lo que llamamos el espacio del disfrute de la ciudad, el espacio del goce de la ciudad. Y aquí hay todo un universo nuevo, desde bancos, parlets, toda una serie de historias nuevas que vienen, que no tienen que ser solamente elementos de tráfico o elementos de seguridad. Es decir, los residuos tienen un campo de aplicación muchísimo más amplio y muchísimo más prometedor. Y entonces, no sé, creo, nos avisan de que hay una ronda de preguntas del público. Buenos días a los dos, muchísimas gracias por la presentación, Alfredo, Laura. Gracias. Alfredo, has hablado de la falta un poco de apoyo del sector público respecto a otros países.
se está avanzando, qué deberíamos hacer, qué falta para que ese apoyo llegue a las pymes y realmente se innove y se avance en esta línea. A ver, yo cuando me refería a apoyo es que me estaba refiriendo a que en algunos países los residuos, el hecho de utilizar residuos como materias primas están subvencionados. Es decir, que hay empresas que reciben el material gratis. Nosotros aquí el material lo tenemos que comprar para fabricar. Por lo tanto, no creo que haya en ese sentido, al menos en España, un cambio normativo, legislativo que vaya en esa línea. Pero sí debería, por ejemplo, haber un cambio en el que los ayuntamientos, cuando hacen sus pliegos de compra, incluyan todos los principios de la economía circular en sus pliegos de compra y que por supuesto, elementos como el ecodiseño estén valorados también. El hecho de que los productos sean ecoetiquetados, eso también es un aspecto del que no hemos hablado ahora, y que todos nuestros productos tienen una ecoetiqueta, es decir, alguien certifica que nuestros productos tienen una bondad ambiental. No es porque lo decimos nosotros, sino que hay un tercero que lo ha certificado y esa bondad ambiental está cuantificada. Es decir, sí que podríamos o deberíamos esperar que nuestras administraciones en ese sentido avanzaran y que pudieran incorporar estos criterios de compra verde que ya existen en muchos ayuntamientos, aunque luego no se acaben de poner en práctica del todo, pero sí, creo que hay camino para recorrer en este aspecto. Muy bien, pues no hay más preguntas en el chat, así que os despedimos dándoos las gracias, Laura, por tu participación y el apoyo. Muchas gracias a Alfredo, vosotros. por la experiencia, que es muy inspiradora para abordar nuevos proyectos. Esperamos que sigamos adelante en este camino. Gracias. Gracias a vosotros.